Bueno, nuestro siguiente ponente, su elemento favorito es el silicio. Esta tarde lo vais a ver. Es ingeniero en telecomunicación, doctor en tecnología de la información y de las comunicaciones y actualmente Juan de la Cierva en esta universidad, en la Universidad de Granada. Le puedo asegurar que es un tío muy friki, que canta, que edita vídeos. Si algún día se queda sin trabajo, no os preocupéis, que no le va a faltar. Francisco Martínez Murcia, una orquesta de neuronas. Gracias, gracias. Si os enseño un poco las olas del mar o una serie de rayos cósmicos golpeando la superficie de un cometa o un teléfono móvil, ¿qué me podríais decir que pueden tener en común? Seguramente muchos pensaréis, ¿la onda? Onda, pues eso de lo que todo el mundo habla, la onda, qué bien, qué maravilloso. ¿Pero qué es una onda? Pues eso no lo sabe tanta gente. Yo, como soy teleco, sí. La onda tiene muchas explicaciones. Se pueden explicar a nivel geométrico, a nivel matemático, con muchísimas series de fórmulas, pero hoy me voy a concentrar en una cosita más que es como una especie de intuición. A mí me gusta pensar, a nivel metafórico, que las ondas son como huellas. Son la huella de un movimiento. Realmente la huella móvil, porque también se mueven, de un movimiento. Algo así como cuando un palo araña la superficie del agua. Estamos moviendo algo en el seno de un medio, en este caso el agua, que se resiste, que se modifica y que se propaga. Eso es una onda. La onda más típica para el ser humano es el sonido, y dentro de los sonidos la voz humana. ¿La voz humana qué es? La voz humana no deja de ser aire en movimiento, un aire que empujamos con el diafragma, que se va acumulando debajo de unas válvulas que tenemos aquí que se llaman las cuerdas vocales, y que cuando alcanzan suficiente presión, ya una presión muy gorda, no pueden aguantar más y explotan, estallan, sale hacia arriba en forma de una presión de aire descontrolada que se propaga por el aire. Esto sucede de forma cíclica, esa presión, explosión, presión, explosión, presión, explosión, a una frecuencia. Las veces que esto sucede en un segundo es lo que llamamos frecuencia. A más frecuencia, más agudo será. ¡Más agudo! A menos frecuencia, más grave será. Eso es lo que sucede. Y esto se propaga, sale por los conductos vocales y se propaga por el aire y llega a nuestro oído. En nuestro oído perturba el tímpano, se propaga a través de una cadena de huesecillos y llega al caracol. El caracol está relleno de un líquido que también se perturba a las mismas frecuencias que están sucediendo esas variaciones de presión, esas ondas de presión, y dentro del caracol hay unas neuronas que transforman ese movimiento en señales eléctricas. Pues bien, hablando de electricidad, también habréis escuchado hablar seguramente de la onda electromagnética, el 5G. La onda electromagnética son de nuevo lo mismo, es algo en movimiento perturbando el entorno. Es una carga, en algún caso un electrón, un ión, cualquier cosa, en movimiento, aquí lo he puesto en una antena, perturbando el medio que sucede alrededor, un campo electromagnético. Al moverse, perturba ese campo electromagnético y provoca ondas. Ondas que se propagan y que son las que nos dan señales en el móvil cuando no tienes cobertura. Y por último, ya para dejar de daros la tabarra un poquito con el tema de las ondas, voy a hablar de la música, porque siendo músico es algo que me toca de cerca. La música no es solamente una onda, es la suma, la superposición de muchas ondas producidas de formas diferentes, por instrumentos diferentes, algunos que juegan con esas variaciones de presión del aire, otros que vibran y mueven el aire al girar una cuerda. Esa suma, esa superposición de ondas es lo que nosotros conocemos cuando llega a nuestro oído como música. Pues bien, por eso, por esa superposición de muchas cosas individuales, es por lo que a mí el cerebro me recuerda a una orquesta de neuronas. De nuevo volvemos. Hay cargas, hay movimiento, hay una serie de cargas que se propagan a través de ciertas neuronas que llegan por los axones, llegan al núcleo, se dispara una serie de electricidad y se propaga a la siguiente neurona. Eso es una carga en movimiento, una onda. Estas ondas se pueden provocar ya sea por la recepción de ciertos neurotransmisores, por recibir diferencias de potencial, en resumen, por el estímulo externo, o también a su bola. En plan, hay neuronas que van a ir a su bola disparando a tope y soltando chispazos, como si fuera un reloj o, como estamos hablando también de música, un metrónomo. Estas están conectadas entre sí, se conectan, se transmiten, algunas disparan más, otras menos, retrasadas, formando ondas. Ondas electromagnéticas, ondas eléctricas que podemos ver. Pero esto sucede en un pequeño lugar, en una diminuta región del cerebro. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos acceder directamente al cerebro. Nosotros hay decenas,
cientos de neuronas, formando redes interconectadas entre sí, que es lo porque el cerebro funciona así. El cerebro son multitud de redes, unas más sincronizadas con otras, otras menos, funcionando a la vez. A veces tocando sinfonías totalmente diferentes unas de otras, otras veces súper sincronizadas y tocando la misma nota a la vez. Es súper interesante tratar de mirar a esto. Pero ¿cómo podemos acceder a eso? Teníamos una onda que daban estas neuronillas de aquí, pero ahí no podemos coger y pinchar un cable, porque, bueno, implica abrirle la cabeza a alguien y eso es un poquillo regular. Y además tenemos otro problemita, que es que tenemos un montón de neuronas, cada una con su onda haciendo lo que le sale de las narices. Y encima tenemos una cosa que se llama cráneo, que es hueso, tejidos, pelo, un montón de cosas encima. Así que nos tenemos que limitar a poner un pequeño electrodo, una antenita, como un micrófono en una orquesta, y tratar de buscar sentido a esa jaula de grillos que estamos viendo ahí. Ahí hay de todo, ahí hay ruido, hay todas las redes neuronales haciendo lo que les sale de las narices y es lo que estamos captando. Pero igual que hacemos con la música, cuando escuchamos una orquesta tocar y somos capaces de distinguir los instrumentos que suenan más agudos de los instrumentos que suenan más graves, podemos utilizar técnicas de filtrado. Igual que nosotros hacemos filtrado y filtramos esa frecuencia, podemos filtrar las señales y podemos quedarnos con aquellas que tienen mayor frecuencia, esa amarilla, o otras que tienen menor frecuencia, así sucesivamente. Esto lo hacemos dividiendo en bandas de frecuencia. Podemos quedarnos con los que tienen entre 1 y 4 hercios. Recordáis, un hercio es una vibración por segundo. Entre 4 y 8, entre 8 y 12, entre 12 y 20, etc. Eso es lo que conocemos como bandas. Y quizá algunas os suenen, la banda alfa, delta, teta, etc. Por ejemplo, la banda teta, esta amarilla, la beta, esta amarilla, es la que sucede con mayor potencia, un tipo de onda que sucede con mayor potencia cuando estamos muy concentrados en una tarea. La banda intermedia, esta alfa, ese azulillo, es una banda que sucede con mayor potencia cuando estamos muy relajados. Y la banda delta, la más baja de todas, esa rosilla, es la que sucede cuando estamos profundamente dormidos. Gracias a esto, hemos podido identificar las fases del sueño, simplemente con un electrodo pinchado en la cabeza. Bueno, ni siquiera pinchado, puesto en la cabeza. O podemos también tratar de buscarle un sentido a lo que pasa en un ataque epiléptico, que al final es como una descarga descontrolada. Pero no solo nos podemos limitar a eso. Igual que hacemos con una orquesta. Cuando en una orquesta queremos saber cómo suena cada uno de los instrumentos individuales, podemos poner diferentes micrófonos. Y el micrófono que está aquí pillará mejor a los instrumentos que están aquí. El micrófono que está aquí pilla mejor a los que están por este lado. Pues podemos hacer lo mismo, liarnos a poner electrodos ahí por la cabeza, como si no hubiera un mañana, y yo no sé, este es el sexto, ¿no? Sí, a ver si me voy a saltar. Y entonces ya cada uno pillará la actividad un poco más local, pillará más potencia de las zonas que tiene adyacentes. Y a todo esto, si le añadimos estadísticas, Ana, le añadimos estadísticas, matemáticas, un montón de metodologías que nos permiten extraer más información de ahí, incluso separar fuentes. Esto hay una cosa que se llama el análisis de componentes independientes, que lo que hace es, a partir de esa jaula de grillos que es el cerebro, tratar de extraer las fuentes independientes, o sea, los diferentes ondas independientes que están sucediendo en el cerebro. Como tratar de extraer simplemente los instrumentos de una canción o como lo que hacemos nosotros cuando entramos a un bar. Y en un bar está todo el mundo hablando, hay un montón de ruidazo, hay 20 conversaciones, hay unos frikis cantando de fondo, un montón de cosas. Nosotros entramos y queremos saber qué está diciendo aquí la señora vestida de rosa, Hedy Lamar. Nos interesa. ¿Qué hacemos? Nosotros nos concentramos mucho y podemos casi eliminar todo el sonido y focalizarnos. Eso es una cosa increíble que podemos hacer el cerebro humano. Pues con el análisis de componentes independientes podemos hacer lo mismo, pero sobre esta jaula de grillos que es el electroencefalograma, esa serie de sensores que ponemos en nuestro cerebro, y extraer las diferentes ondas, las diferentes actividades que están sucediendo en el cerebro. Y no solo eso, sino que sabiendo la potencia que tiene cada señal en cada electrodo, podemos hasta triangular su posición y saber en qué región se están originando. Esto es fantástico. Gracias a esto, podemos saber que hay redes en el cerebro que actúan de forma sincronizada. Hay otras que no. Hay unas que modulan a otras. O sea, el hecho de activar una red concreta en una zona activa otras redes que se distribuyen a lo largo del cerebro. Eso es fantástico. Hay conexiones, hay sincronías, hay sinfonías. Hay sinfonías de neuronas de las que cada vez sabemos más, pero la que todavía nos queda mucho, mucho por conocer. Muchas gracias.